Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha Guille. Bien. Sí, un momento que entran todos que se cerró la sesión. Sí, 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 voy a esperar. Sí, porque no me andaba nada, tuve que salir y entrar. Así que bueno, acá estoy. Vamos a esperar que entren todos. Em, Había 10, así que espera más o menos cuando estén los 10. Ahora 11, sí, creo que ya están todos. Bueno, vamos a comenzar entonces. La clase pasada había quedado unos ejercicios teóricos, entonces voy a retomar de ahí. No sé si recuerdan. ¿Cómo andan ustedes? ¿Están haciendo práctica? Todo bien, a mí me queda empezar el práctico 4. Bien. No le estoy dando mucha énfasis a ese práctico, me dijiste que no entraba eso en el parcial, onda entraba más o menos algunos conceptos. Claro, por ahí hay cosas comunes de las funciones multivaluadas, pero no entra específicamente multivaluadas, ¿sí? Pero puede aparecer una función que tenga un argumento para algún lugar, ¿sí? Entonces, habíamos hecho el ejercicio uno. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el ejercicio 2? El ejercicio 2 tiene 3 puntos para demostrar y vamos por el primero. El primero dice si el límite de f de z es igual a f en z0 cuando z tiende a z0, si solo si, es una doble implicación, el límite de f de z menos f en z0 es igual a 0, ¿no? Cuando z tiende a z0. ¿Qué les parece? Les parece que es cierto seguramente, no les parece nada extraño, pero ¿cómo lo podemos probar? ¿Se les ocurre algo? Perdón, Guille, ¿cuál estábamos viendo? El, Del ejercicio 2 porque el uno lo hicimos, entonces no voy o quieren que vuelva a hacer el uno. Creo que estaba en el video de la clase pasada, creo Claro, que lo vi por ahí. sí lo hicimos. Estamos en el punto en el que dice 2 en el punto, digamos, en el 2 en el primero del 2. El Bien. límite de f de z igual a f en z0, si solo si f de z, el límite de f de z menos f en z0 es igual a 0. ¿Cómo podríamos probar eso? ¿Alguna pista? No se me ocurre nada, pero si z tiende a z0, Sí, onda van a tender al mismo número, y si restás un claro. número con el mismo número queda 0, pero no se me ocurre nada teórico. Claro, es como obvio, ¿no? Es bastante obvio. Entonces, yo lo voy a hacer, como no me da ninguna pista, lo voy a hacer por definición, para que vean que por definición es lo mismo. Entonces, son dos expresiones equivalentes, o sea, un sí solo sí. Y si no, si usan propiedades, capaz que si lo usan de otra forma, tienen que salir de un lado, llegar del primero, del primer miembro, digamos, a llegar al segundo, y al revés, ¿sí? Entonces, voy a ir al pizarrón. Bueno, si tuviéramos que demostrar esto, escribir esto mismo por lo que significa la definición es dado epsilon, ahí se ve bien, ¿no? ¿Se está viendo el pizarrón? Sí. Sí, Dado sí. epsilon positivo, existe un delta que depende de epsilon, tal que el módulo de f de z menos f en z0 es menor que epsilon, siempre que el módulo de z menos z0 es mayor que cero y menor que delta, ¿no? Ese es el significado de lo que está escrito acá, pero el concepto teórico, ¿sí? Este siempre que significa una flechita que todos los z que están acá verifican esta condición, es decir, es como una flechita para arriba.
Bueno, vamos a escribir esto mismo por definición. Dado epsilon positivo, existe un delta que depende de ese epsilon, tal que si hago el módulo de f de z, que la función acá es f de z menos f de z0, menos el resultado del límite, que sería 0, es menor que epsilon, siempre que el z está en un entorno de z0, un entorno reducido de radio delta, ¿sí? Entonces, si miramos esta expresión, que acá reste 0, es exactamente lo mismo que no reste nada, ¿no? O sea, esto es lo mismo que esto, es todo igual, ¿o no? Es exactamente la misma expresión. En realidad podríamos hacer una diferencia, si quieren, porque el epsilon es arbitrario cualquiera. Y bueno, en este caso podríamos decir que este es un delta y que este es otro delta, ¿no? Entonces, si yo quiero probar, si se cumple esto, entonces elijo el delta 2 igual al delta 1 y se va a cumplir esto. O sea, si cumple esto, elijo el delta 1 igual al delta 2 y se va a cumplir esto, porque es lo mismo. O sea, no hay que hacer nada para probarlo, porque es idéntico, ¿no? ¿Se dan cuenta de esa situación? ¿Alguien no lo entiende? La forma que les debería salir es, bueno, separo en parte real e imaginaria esto y llego a esto, o separo en parte real e imaginaria esto y llego a esto. Eso les tiene que salir seguro, ¿sí? Es lo primero que yo haría igual, es como que separaría parte real. Pero como es un sí solo sí, hay que probarlo en los dos sentidos, ¿sí? Pero seguro que eso les sale. Y bueno, y haciendo la definición, que por ahí no se animan a escribir la definición, es también muy fácil porque se dan cuenta que dice lo mismo, ¿no? Se dan cuenta que eso que dice lo mismo, o sea que el reste cero que no reste cero es la misma expresión. ¿Sí? Así que también es muy sencillo. Bueno, ¿y qué es lo segundo que dice acá? Ahí está. Lo segundo es, vamos a compartir. Entonces probamos el primer punto, ahora vamos a probar el segundo. Dice que el límite de f de z menos f en z0 es igual a este otro límite. Tenemos un cociente, un producto, ¿no? F de z menos f en z0 sobre z menos z0, todo por z menos z0. ¿No? Siempre z tiende a z0. ¿Qué les parece? ¿Por qué es cierta esa igualdad de esos dos límites? Multiplicó y dividió por z menos z0. Claro, Cancelás. es la misma función porque estoy multiplicando por 1. Es decir, el único detalle que tenemos que aclarar bien es cuando yo multiplico por z menos z0 arriba y abajo, no puede valer 0, no puede ser multiplicar justo por algo que valga 0 sobre 0, ¿no? Entonces, ¿pero por qué puedo multiplicar eso y decir que nunca vale 0? Porque cuando calculo un límite, estoy en un entorno reducido y entonces z nunca toma el valor z0. Entonces, por eso se puede cancelar sin problema. El z menos z0 cancelo y me queda esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es válido en el límite, en el proceso del límite? Porque justamente estamos en un entorno reducido. Entonces, esta igualdad es cierta porque es una cancelación, o de acá cancelo y llego a esto, o acá multiplico por z menos z0 y divido por z menos z0 porque z es distinto de z0 porque en el límite estoy en un entorno reducido, ¿sí? O sea, esta función f de z menos f en z0 es igual a toda esta en el entorno reducido, porque justo en el punto z0 esta función no está definida, pero esta sí, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es válido entonces esta igualdad? Sí, sí, se entiende, ¿eh? Bueno, y usando 1 y 2 tenemos que demostrar el teorema 20. El teorema 20, se los recuerdo, dice que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. ¿Qué les parece? ¿Por qué será cierto o cómo puedo probar ese teorema usando estos dos puntos que ya demostramos? ¿Qué significa? La definición de continua. ¿Qué significa que una función es continua? Que el límite. El límite existe y toma el valor de la función
en ese punto toma el valor del límite. Entonces, en realidad, cuando yo estoy viendo en el punto 1, f de z, el límite de f de z igual a f en z0, estamos suponiendo que el límite existe y que la función también está definida en el punto y que son coincidentes. Entonces, esta expresión que está acá significa que la función es continua en el punto z0. Esto significa que es continua, ¿sí? Entonces, es como que de alguna forma tenemos que llegar a esto, ¿sí? Y lo que sabemos es que la función es derivable. Entonces, ¿qué expresión acá tenemos para poder decir algo sobre la derivada? Em, Vamos a aprovechar a hacer... ¿Qué hice? Dejé de compartir, no quería hacer eso yo. Yo quería agarrar al anotador. Me equivoqué de botón. Ahí estoy compartiendo, ¿no? ¿Dónde está sí, sí. Acá estás. Em, el límite de z tendiendo a z0 existe, eso lo puedes comprobar por la parte 1. No, yo no sé ni la parte 1 ni la parte 2. El teorema 20, ¿qué dice el teorema 20? Que si existe... Si existe la derivada, existe el límite Entonces, de z tendiendo. ¿qué sé que existe? O O sea, sea, para el teorema 20 sabes que existe la derivada. la derivada. Entonces, si yo quiero probar el teorema 20, no puedo empezar diciendo la función es continua, entonces existe el límite. Lo que sé es que existe la derivada. ¿Qué límite sé entonces que existe? El de la derivada. ¿Cuál es el límite de la derivada? El de z tendiendo a z0. Pero ¿cuál de todos los que están ahí? Sería El el segundo. segundo. Debe ser el z menos z0 arriba abajo. Claro. Eso es como un delta, como decíamos el delta z. Esta partecita que está acá, esto que tenemos acá, todo esto, es el cociente incremental. Entonces, yo si uso el teorema 20, digo, sé que existe la derivada. Entonces, sé que existe ese límite cuando z tiende a z0. ¿A qué va a tender este límite? Esto tiende a f', no sé cómo va a salir la letra. Vamos a hacerlo así. F' en z0, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Esto tiende a f' en z0. ¿Y esto cuánto tiende? Z menos z0. Cuando z tiende a z0. ¿No es un polinomio? Z menos z0. Cuando z tiende a z0. Claro. ¿Por qué un polinomio? Eso no lo entiendo. Z0 es un punto genérico. 1 i, 1 menos i, 20 más 35i. Ah, claro. Sí, sí. ¿No es un polinomio? Z menos Sí. z0. Y z tiende a z0. ¿Qué pasa con los polinomios? Si tengo que calcular el límite de z menos z0 nada más. ¿A qué tiende? Como es un polinomio, sabes que es continuo, por lo tanto podés reemplazar y va a ser cero, ¿no? Va a ser 0 entonces. Entonces tengo un producto de dos funciones que por separado, yo sé que esto tiende a la derivada, que es el dato que sé que existe, ese límite no sé cuánto da, pero da f' en z0, y otra función que es muy sencilla, que es un polinomio que es continua y puedo calcular el límite. Entonces tengo el producto de dos funciones que tienen límite. El límite del producto es el producto de los límites. Entonces, ¿cuánto me da el producto de los límites? 0. 0. Entonces puedo decir que este límite es 0. ¿No? Ahora, si este límite es 0, entonces este primero también, si probamos que eran iguales, este primero es igual a 0. Porque probé que era este 0, entonces este es 0. Ah, pero si este 0 es el que tengo acá. Y si este es 0, entonces llego a que el límite de f de z es igual a f en z0. O sea, partí sabiendo que existía este límite, que es el de la derivada, y llegué a probar que existe este límite, que significa que la función es continua. ¿Lo entendieron así por el aire? Sí, es como que vas haciendo para atrás. O sea, como Claro. esto es 0 y así. Probó de este y llegó a este, ¿sí? Partiendo, ¿qué es lo que sé ahora? Bueno, sabías que esos dos puntos eran ciertos en forma genérica. Y ahora lo que sé es que existe la derivada, ¿sí? Entonces,
Parto del último y llego al primero, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendieron entonces que acabamos de probar el teorema 20? O sea, toda función que es derivable en un punto es continua en ese punto. ¿Qué opinan? ¿Están mudos? ¿Por qué están mudos? ¿Porque no quieren hablar o están asustados? No, te entendimos. Te Es una forma rara de comprobar el teorema 20, Porque no pero estamos está comprobando, lo estamos probando, ¿sí? bien. Pero es como que te tiramos unas ideas, el uno y el 2, y lo puedo usar. Capaz que viene otro y lo hace de otra forma, ¿no? Eso no es la única forma de probarlo. ¿A vos si te hubiese ocurrido hacerlo de otra forma? No sé, lo tendría que estar pensando, o sea, no creo que sería lo primero que me salga, o capaz que sí, pero lo tendría que pensar un tiempito más. Claro, sí. Sí, o sea, seguro que vas a tener que usar la definición de la derivada, ¿viste? En algún momento vas a probar que ese fz menos fz0 va a tener que tender a cero, ¿sí? Y cuando probéis eso vas a llegar a la continuidad, ¿sí? Así que... Así que, o que de alguna otra forma, ahora se me ocurre a mí, si f de z no tiende a f en z0, entonces si z sobre z0 sí tiende a cero, entonces el límite ese se daría infinito, entonces por eso que estás obligado, ¿no? Entonces podés buscar alguna otra forma de probarlo, seguro. Pero bueno, no fue tan extraña, ¿no? Si te dan esos dos primeros pasos, no se te hubiese ocurrido engancharlo como los enganché yo. No, ya te digo, o sea, capaz que después de un rato me doy cuenta de que esto se parece al límite y que esto es entonces esto es cero, pero después de un ratito, capaz que no así tan de uno. Claro, hay como que entrenar para estas cosas también. Y por ahí, viste que no entrenamos muchas demostraciones. Y bueno, por eso cuesta. Bueno, Claro, es verdad. vamos al tercero. Capaz que en el tercero sí te sale. A ver qué dice el tercero. Dice que f es u más i b, ¿no? Es una función analítica en un dominio D. Entonces consideres que u y b son funciones con derivadas parciales continuas de primer... Eso que está suponiendo en realidad va a ser cierto y le pasa a todas las funciones analíticas, pero todavía por ahí no lo sabemos, ¿no? Pero suponelo por si todavía no lo sabes. U y b son funciones con derivadas parciales continuas de primero y segundo orden en D. Entonces tenemos que demostrar esto, que uxx es igual a bix, y que ui es igual a menos bxy. ¿Cómo se te ocurre probar esto? ¿Quién es el que me está hablando? Que nunca veo quién me habla. ¿Es Alan? No me aparece. No, yo, ¿Quién es yo? en este momento, yo, Valentín. Valentín. Bien. A no ser que quiera hablar Alan, no me molesta. No, pero yo a veces no les diferencio la voz y como no se me ilumina acá, no veo quién me habla. Así que, Bien. después le dejamos hacer el otro a Alan. Vamos a hacer primero este. Uxx igual a bix. ¿Cómo se te ocurre probar esto? A ver, Em, te prende la lamparita. a ver, aprendo. Son funciones derivadas, o sea, son que sus derivadas parciales son continuas. Sí, seguro. O, Sí, o sabemos sea, que eso ya te... eso es Sí, cierto. Lo podemos usar. bien. Entonces, si sus derivadas parciales son continuas, no sé. Estoy tratando de leer los teoremas, pero Sí, eso en algún momento lo vamos a usar. Pero bien. tienes que mirar esas dos ecuaciones, o la primera o las dos juntas, si se parecen a algo que vos sepas, que conozcas ya. Yo creo que sí. Sí, para mí se parecen a las ecuaciones de Riemann, pero con las derivadas segundas. Claro, ¿y cómo hacemos para que llegar a derivadas segundas? Si sabemos que Derivadas de... las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen o no, ¿sabemos o no sabemos? son ¿Podemos funciones... usarlas? Dice que F es analítica en un dominio D. Claro. Sí, sí, se Y cumple. el teorema 26 dice que U y B son armónicas. Bueno, sí, eso no lo vamos a usar porque lo vamos a probar, ¿sí? El Si te 20, dice que es analítica, sabes que existen las derivadas. claro. Entonces, vamos a suponer que sabemos los teoremas de 21, 22, pero no sabemos todavía el 26, ¿sí? Porque lo vamos a terminar probando. Bueno, entonces,
voy al pizarrón y voy a usar esto que me dicen que como es analítica, entonces va a cumplir o sea, en cada punto es derivable, en cada punto va a cumplir el teorema 21 que dice que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Así que vamos a usar eso. Entonces, F analítica en D. Entonces, cumple Cauchy-Riemann en D. Entonces sabemos que Ux es igual a UI y Bx es igual a menos UI. No, estoy escribiendo cualquier cosa. Ux es igual a BI y UI es igual a menos Bx. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Pero podemos derivar esta primera ecuación, la derivo con respecto a x. ¿Y qué me queda? Que Uxx es igual a Bix, ¿no? ¿Qué les parece? Y esta la derivo con respecto a y. Como sé que es derivable hasta segundo orden y continuo, se puede hacer. Y esta me queda menos Bxy. ¿Sí? Eso era lo que se te ocurría hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora que podemos... Ah, puede ser que después sea cero por el tema de las armónicas. No me acuerdo muy bien cómo era ese tema. Y vamos a llegar a probar eso, porque tenemos que probar eso. Ahora, probamos lo primero que nos pedía, ¿sí? Llegamos a esas dos ecuaciones que era lo que teníamos que probar. La otra ecuación que tenemos que probar es que es armónica, o sea, tenemos que probar esto ahora. ¿Cómo podemos probar esto? Que esto es igual a 0. ¿Qué pasa si yo sumo estas dos? Me dan Bix menos Bxy. ¿Y por qué puedo decir que eso es 0? ¿Cómo lo justifico que eso es 0? Porque B y X es lo mismo que BX, ¿sí? ¿Y por qué es lo mismo? ¿Te acordás por cuándo podías decir que es lo mismo? Justamente cuando eran continuas. Si tiene derivadas parciales continuas hasta segundo orden, las derivadas cruzadas son iguales. Y ahí usamos ese hecho de que decía el enunciado que sabemos que tiene derivadas parciales continuas hasta segundo orden, ¿sí? Entonces, las derivadas cruzadas son iguales por ser continuas y... Probamos entonces que se verifica la ecuación de Laplace. Entonces al probar esto, estamos probando en D, ¿no? Que U es armónica en D. Entonces probamos una parte del teorema 26. El teorema 26 decía que si la función f es analítica, sus componentes, parte real, parte imaginaria, son armónicas. Probamos que la parte real es armónica, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Lo probamos? Sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo podemos probar ahora que la parte imaginaria es armónica? ¿Cómo se les ocurre hacer? ¿Algo parecido o no? Sí, por ejemplo, la que dice UX igual BI, podemos derivarla en función de I. Claro, entonces vamos a borrar ahora la parte real acá y vamos a derivar entonces con respecto a i. Derivo esta con respecto a i, me queda u xi es igual a bii. Y a esta la derivamos con respecto a x, ¿no? Entonces me queda u y x es igual a menos bxx. Y ahora las resto en vez de sumar. Me queda bii más bxx es igual, voy a usar primero la de arriba, uxy menos uix. Y otra vez llego a que tengo dos derivadas cruzadas que son iguales por ser continuas, ¿sí? Entonces, B es armónica en D.
Entonces acabamos de probar la situación de que salimos de que la función f era analítica en un dominio D. Entonces su componente, su parte real y su parte imaginaria son funciones armónicas. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Están convencidos? Este sí se dieron cuenta, es como que me guiaron ustedes a mí, ¿no? O sea, sí entendí. Entendí bien. Pero se te ocurrió la idea de cómo hacerlo, ¿o no? Claro, es como te digo, o sea, no sé si me saldría tan rápido, pero sí, si empiezo a analizar y a leer el Pero, teorema por teorema, pero, no a me ver, lo sé de memoria. sí. Pero, o sea, no te digo que te digan proba que es armónica, pero si te da prueba, como acá, prueba primero esto, ¿no? Así, como está acá. Porque no te tiró solamente proba que es armónica de una. Te Claro. tiró, probá primero Lo- esto. Esto sí te diste cuenta cómo hacerlo, ¿no? o sea, sí, lo primero que vi es que era bastante parecido a lo de Koji Rima. O sea, Claro. yo me hubiera ido por ahí. Y lo hicimos por ahí. Este, Fuimos por ahí. Esta vez te hice. claro, sí, sí, sí. Pero por eso, o sea que pudiste hacerlo vos, o sea, con tu idea. No es que yo te digo que por ahí, sí, a veces es difícil como de la nada pensar la demostración, pero si te dan estos pasitos, paso a paso, es más sencillo, ¿no? De darse cuenta. Capaz que también Claro. hay otra forma de hacerlo, que esta es una de las formas, porque siempre hay varias formas de demostrar lo mismo. Pero creo que este camino es sencillo de darse cuenta. Sí, sí, no, no es nada complicado. No, Claro. nada del otro mundo. Bien. A ver qué otros hay para hacer. Bueno, acá creo que alguno hice, pero imagínense, estos son propiedades del límite, ¿no? Si el límite de f de z es igual a cero cuando z tiende a z0, sí solo sí el límite del módulo de f de z es igual a cero. Es la propiedad con módulo cuando da cero, cuando da distinto de cero y cuando da infinito. Acá no te tira ninguna ayuda. A ver, ¿cuál hacemos? ¿Cuál quieren hacer? Estás en el pizarrón. Ah, yo lo estoy viendo y ustedes no. ¡Qué desastre! ¿Ustedes no lo tienen? No, a mano no lo tienen. Ahora sí lo están viendo, ¿no? Eh, ahora se debería ver, ahora sí. Ahí apareció. Bueno, entonces, comenten ustedes. ¿Cuál hacemos? Son las tres propiedades del límite que relacionan límites con el módulo, ¿no? Em, hacemos uno o dos o los tres, de acuerdo si como lo vean. ¿Cuál les parece? Em, ¿Cuál hacemos primero? el, el primero, lo único que te cambia es que te lo hace todo positivo. Y si, o sea, sin el valor absoluto es cero, con el valor absoluto, por más que sea más o menos lo que había ahí adentro, te va a quedar cero. O así lo pienso yo. Eso es lo que vos decís y esa es la conclusión de cómo lo usa uno, pero estás diciendo lo mismo que tenemos que probar. ¿De eso no te das cuenta? Está como... Claro. Pero eso no lo termina demostrando, ¿no? Tenemos que... ¿No te queda otra que probar por definición ahí? Sí, es muy fácil por definición. Lo hacemos por definición. Entonces, también pueden No tengo separar, ni idea, se me ocurre eso. también pueden separar en parte real, parte imaginaria y tienen que ir para un lado y para el otro, ¿sí? Pero por definición también es fácil, ¿sí? ¿Sí? Así que lo escribo por definición si quieren. Y si quieren también después lo hago separando en parte real y parte imaginaria, ¿sí? Pero van a ver que por definición es sencillo. Es un sí solo sí. Es una doble implicación. Entonces, es el límite de f de z es igual a 0 cuando z tiende a z0. Si solo así, el límite del módulo de f de z es igual a 0. Entonces, escribimos este por definición. Dado epsilon positivo, existe delta, que depende de epsilon, también positivo, tal que
f de z menos 0 en módulo menor que epsilon, siempre que z menos z0 está entre 0 en el entorno reducido, ¿no? Entre 0 y delta. Y ahora vamos a escribir la misma definición para este otro caso. ¿Qué tendríamos que decir? Que dado un epsilon positivo, existe un delta que depende de epsilon también positivo, tal que la función, que es módulo f de z menos el límite, es menor que epsilon siempre que, bueno, z está en un entorno reducido, z menos z0 mayor que 0 y menor, el módulo menor que delta, ¿sí? Entonces otra vez, esto que está acá, esto que quedó acá es como decir módulo de f de z menor que epsilon, y esto que quedó acá es como módulo del módulo, pero módulo de algo positivo es lo mismo que poner módulo de f de z menor que epsilon, ¿sí? Entonces quedó lo mismo, ¿no? Otra vez es una equivalencia, esta expresión o esta expresión es un sí solo sí, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué les parece? O sea que por ahí la mejor opción para probar estas cosas es usar la definición de una. No sé si es la mejor, pero a veces ustedes le esquivan a la definición y bueno, la definición a veces ayuda, o sea, sobre todo cuando son cosas así genéricas, ¿no? Y esto que es un sí solo sí es lo mismo, o sea, sí, es equivalente y creo que se ve rápido. Ahora vamos a hacer el otro camino, el que se le hubiese ocurrido a ustedes. Vamos a pensar, a ver cómo hacemos, pero salgo de un lado, o sea, primero pruebo en un sentido y después pruebo en el otro. Eso es lo que a veces se olvidan cuando es un sí solo sí, probar la vuelta. Entonces, vamos a partir de acá. Si este límite es 0, uso el teorema del límite del 17, ¿sí? El teorema del 17 entonces me dice que si este límite es 0, entonces el límite de u cuando xy tiende a x0 y 0 es igual al límite de la parte real, que es 0. Y el límite de b cuando xy tiende a x0 y 0 también me da 0. Entonces, uniendo estos dos, hago el límite de u cuadrado más b cuadrado raíz cuadrada, cuando xy tiende a x0 y 0. ¿Y cuánto me da este límite? Si ya sé que este tiende a 0, que este tiende a 0, sé que este límite da 0. Y acá acabo de probar ese límite. ¿Se dan cuenta? Que esto que está acá es lo mismo que el módulo de f de z. ¿Pero qué probé ahí? ¿Probé el sí solo sí? ¿Probé el sí solo sí o no probé el sí solo sí? ¿Qué opinan? No, te falta el otro lado. Pero no entendí muy bien de dónde salió lo de los cuadrados. De los cuadrados lo inventé yo. Agarré esa función, raíz cuadrada de u cuadrado más cuadrado, Ah, porque yo quiero que me quede módulo de f de z, ¿sí? Pero como ya sé claro. que u tiene límite y que b tiene límite, es una propiedad del límite. Es todo real lo que estoy usando ahí, ¿no? Son cosas de que ya saben de reales. Que saben que u tiende a 0, que b tiende a 0, entonces la raíz también es una función continua. Entonces todo eso en reales sirve y bueno, y llegan a que vale 0. Y bueno, pero ¿qué puse? Yo armé esa función para que me quede la que quería llegar, ¿sí? Pero para llegar ahí tenía que Ok. usar lo que ya sabía de u y de b. Ahora tendríamos que usar el camino inverso. Tenemos que justificar, no sé qué u tiende a 0 y no sé qué b tiende a 0, ¿no? Ahora ¿cómo hacemos la vuelta? Tenemos que partir de acá. O partir de que el límite de u... Si yo, ahora sé que esto es cierto, ¿no? Porque salgo de acá. Entonces yo podría decir que u cuadrado más b cuadrado, yo sé que todo esto es 0. A ver, capaz que si lo ven así se dan cuenta más. ¿Cómo justificamos de acá que u y b tienden a 0? O sea, de acá a acá es como la raíz es una función continua, entonces yo sé esto, que si esto tiende a 0, esto tiende a 0, ¿sí? O aplico, o la elevo al cuadrado, ¿sí? Hago propiedades y llego. Y llego a
a lo de abajo, que creo que es más fácil arrancar de ahí. ¿Qué opinan ustedes? De u cuadrado más b cuadrado es igual a 0. ¿Cómo de ahí puedo ir para atrás y probar que entonces el límite de u es 0 y el límite de b es 0? Porque u, o sea, u al cuadrado es lo mismo que u por u. Y es un producto. Sí, pero yo sé Límite que de u los... cuadrado más b cuadrado es 0, ¿sí? No, no sé qué. O sea, si quiere. Lo quería separar, tipo, es que lo quería separar porque es u por u y es la suma de los límites. Y Sí, probás por separado. Y todo eso te tiene que dar 0. no entendí lo de qué separo. O sea, la parte real y la parte imaginaria. No No, hay acá no hay real. parte imaginaria. No, es todo u. Separás la u y separás la b. ¿Y por qué los dos límites dan 0 y no uno da 10 y el otro menos 10, por ejemplo? Porque también podría dar 0 si uno da 10 y el otro da menos 10. ¿Por qué no pueda pasar eso? ¿Por qué los dos, sí o sí tienen que dar los dos 0? Eso es lo que hay que justificar. Porque es la suma, o sea, uno nunca te va a dar negativo. Esa es Es la suma de dos. es suma de cantidades positivas, ¿sí? Claro. Entonces, por eso cada uno, u cuadrado y b cuadrado tienden a 0, ¿sí? Entonces de ahí llegamos que u y b tienden a 0. Es suma de positivos. Si eso ya lo sabemos, si no hay que probarlo, ¿no? Es suma de positivos. Entonces cuando, cuando una suma de cosas positivas da 0, quiere decir que cada término tiende a 0, ¿sí? De ahí sacamos entonces que el límite de u cuadrado es igual a 0 y el límite de b cuadrado es igual a 0, ¿sí? Cuando acá xy tiende a x0 y 0. Cuando xy tiende a x0 y 0, ¿no? Y bueno, de ahí es más fácil. Si ya sé que que u cuadrado tiende a 0, ahí sí es más sencillo ver qué pasa con u, ¿no? Pueden usar, qué sé yo, aplicar raíz. La raíz es una función continua, y entonces el límite de esa expresión va a quedar u y va a ser 0, ¿sí? Entonces, y ahí sí estaríamos probando que el límite de u es 0, y ahí sí, como la parte real y la parte imaginaria, ahí sí uso el teorema 17, porque el teorema 17 sí es una vuelta así, ¿sí? Y vuelvo. Así que bueno, yo quería mostrarles de que estas ideas se les pueden ocurrir, pero es un camino más largo que plantearlo por definición, que a veces no lo hacen porque se asustan de la definición, pero no es tan complicada la definición y es más sencillo por definición, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo no hice toda la vuelta, ¿no? Pero se dan cuenta como de ahí vuelven, ¿no? Faltaría completar, decir, entonces el límite de u es 0, el límite de b es 0 y uso el teorema 17 y vuelvo, ¿sí? O sea, de acá volveríamos acá. Bueno, siempre hay muchas formas de hacerlo, no se queden con una sola. Una de las cosas que podemos, otra forma que podríamos haber hecho es usar en vez de usar esto, podríamos haber hecho como acá, capaz que fíjense si algo un poco más matemático. Yo lo fui pensando como lo pensarían ustedes, pero había una propiedad que el valor absoluto de u es menor o igual que el módulo, que es esto, de u más ib. El valor absoluto es siempre menor o igual que el módulo. Esta era una de las propiedades de números reales, digamos. Esto es lo mismo que esto, ¿no? ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No, yo no. Es como ver un triangulito, y no importa el signo de los lados, pero un lado es un triángulo, un puntito, un número complejo es como un punto, ¿no? Y esto es u, y esto es b, ¿no? O xy si tenemos. Entonces, esta distancia, que es del módulo, es siempre más grande que u o que b. No importa si es signo positivo o negativo, lo pongo en módulo y en valor absoluto. Es una de las desigualdades triangulares, digamos, que siempre se verifican. Entonces, si ves, con esto también es fácil, porque si vos probás
que este límite es 0, este es más chico. Entonces, también va a ser 0. Esto es algo siempre positivo. Entonces, si esto tiende a 0, esto que es más chico también tiende a 0. Y lo mismo con B. ¿Sí? Esa sería otra forma de probar lo que hice recién, pero un poco más matemático, digamos, ¿no? Como que el otro se le hubiese ocurrido y este no se le hubiese ocurrido tanto, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, es verdad. O sea, tipo, como que las propiedades estas así, mucho no me las acuerdo y Esto hubiéramos sería hecho. como probar la vuelta un poco más formal, ¿sí? Ya les digo, pero lo más fácil en realidad es por definición. Y les estoy haciendo varias opciones para que vean que realmente hay varias formas de probar, no hay que hay una sola forma de probar, ¿sí? Bueno, entonces vamos al otro caso. El otro caso es cuando no da 0. ¿Qué pasa cuando no da 0? Acá daría W0 y acá da módulo de W0. Pero la flechita es para allá nada más. Bueno, entonces, ¿cómo armamos esta demostración? ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguna pista? Con todo lo que hicimos en el caso anterior, a ver qué se les ocurre hacer ustedes. Yo separaría de nuevo en parte real, parte imaginaria. Claro, acá no hay vuelta, entonces se puede hacer en un solo paso para un lado, ¿sí? Ese camino les tiene que salir, o sea, de acá vamos a probar que el límite de la parte con el teorema 17, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién, nada más que no lo igualamos a 0, lo igualamos a lo que es la parte real. Teorema 17, sabemos que el límite de u, cuando xy tiende a x0 y 0, me da un valor que es la parte real de w0, ¿sí? Y el límite de b, ¿a qué va a ser igual? A la parte imaginaria. Bueno, da la parte imaginaria de W0. Y bueno, siguiendo el camino, ¿cómo armo el límite de la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado, ¿no? Que es eso que tengo ahí. ¿Cuánto va a ser este límite? Si yo ya sé que esto tiene límite, que esto tiene límite, entonces es toda una función continua en las dos variables. Entonces, reemplazo. Es todo real acá. ¿Y qué me da? La raíz cuadrada de real de W0 al cuadrado más imaginaria de W0 al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? El módulo de W0, ¿no? Y llegamos, ¿no? ¿Así lo hubieses hecho vos? ¿Así era tu idea? ¿Te robé la idea? Claro, es que habíamos hecho algo parecido hoy, pero había que demostrar la inversa. Claro, porque éramos Hoy, hacerlo así. claro. Entonces, yo creo que esto se les tiene que ocurrir probarlo, ¿no? Ustedes, a ver, los otros que no hablan, ¿qué opinan? ¿Se les ocurrió hacer lo mismo o están con la mente en blanco? ¿O qué pasa? ¿Alguno quiere decir algo? No, tienen pánico porque hay Yo te sigo, Guille, ¿eh? bueno, Te voy siguiendo los pasos. sí, sí, pero me interesa ver la creatividad de las ideas de ustedes, a ver si surgen las demostraciones estas o no surgen, o son todavía cucos, porque es como que le tienen miedo, ¿viste? Cuando dice el ejercicio dice muestre que y se asustan, ¿no? ¿Pasa eso o no le tienen miedo y ya se le empiezan a ocurrir cosas? Pasa que demostrar teoremas así por definición por ahí no es lo que estamos acostumbrados a hacer en general. Como que estamos más acostumbrados a resolver ejercicios usándolos que demostrando por qué son así o por qué. Por Claro, ahí eso es lo que hace que quizás no se nos ocurran tantas cosas o por ahí no claro. tengamos esa capacidad para pensar así más, o sea, más, ¿cómo sería? Em,
Hay una parte Como matemático, ¿no? Demostrando así hay una por parte propiedades más. que es abstracta y por ahí te parece demasiado matemático, pero hay una parte que es de razonamiento, de cómo uso las ideas en la cabeza, ¿sí? Y no soy solo una maquinita que hace cosas que ya sabe, ¿no? Esa es la Claro. parte que me interesa, que por ahí es lo Sí. bueno, para que no sea solamente una cosa puramente matemática, sino que sea un ejercicio de cómo explico esto con las cosas que ya sé, ¿sí? Esa es la idea. Y en definitiva, esta demostración que hice yo recién acá es como un ejercicio con numeritos, no es tan diferente, ¿no? ¿Qué opinas? No es esta forma de hacerlo, esta demostración, es bastante práctica, Sí, es lo mismo, o sea, estamos haciendo lo mismo, solo que, bueno, con letras en vez de con con números. letras, ¿no? Pero esta demostración así no fue tan extraña y que te asuste tanto, sino yo creo que este caso es como, bueno, que se te tiene que ocurrir, digamos, no es algo tan extraño. Y si esto Mm. lo hacemos por definición, ¿qué pasará si lo intento hacer por definición? ¿Quieren que lo intente para ver qué pasa? No. Dale, a ver, capaz que Por queda. definición sería usando los epsilon y demás. Claro. Ah, no lo querés ni ver, pero sí, lo vamos a hacer. Por la definición de límite, sí, a eso me refería. Entonces voy a escribir la definición de límite acá, la definición límite acá, y ver cómo relacionarlos con la flechita que va por un solo lado, ¿no? Ahora no va a ser todo tan idéntico como eran los otros casos. Entonces, dado epsilon positivo, existe delta, que depende de epsilon, también positivo, tal que el módulo de f de z menos w0 es menor que epsilon siempre que el módulo de z menos z0 menor que delta mayor que 0 menor que delta. ¿Y cómo es lo de este lado? Es dado epsilon positivo, existe un delta que depende de epsilon positivo, tal que acá es el módulo de f de z menos módulo de w0 menor que epsilon siempre que z menos z0, el módulo mayor que 0 menor que delta, ¿sí? Estas son las dos definiciones. ¿Qué les parece ahora? Ahora, esto que quedó acá no es lo mismo que está acá, como pasaba antes, que quedaba lo mismo, ¿viste? Ahora hay una diferencia, pero sí están relacionados estas dos expresiones. ¿Cómo se relacionan? Por el siempre que. Sí, el siempre que está en los dos lados. Pero esto que tengo acá, con esto que tengo acá. Hay uno que es más grande siempre y otro que es más chico siempre. ¿Cómo se relaciona esto con esto? F de z menos módulo de W0, todo. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Porque las letritas son las mismas, pero una tiene como más rayitas. Hay una que siempre es más ¿No grande. habíamos puesto una propiedad de módulo recién? Sí, Capaz que por ese lado. pero acá hay uno en menos y la otra no tenía el menos. Es la gran diferencia. Es una de las igualdades triangulares, ¿sí? Y siempre... ¿no? ¿Cuáles son las que se acuerdan? Cuando digo desigualdades triangulares, algunas se tienen que acordar. Y si no se acuerdan, empiecen a acordársela, porque es lo que les sirve siempre para acotar, ¿sí? A ver, voy a poner como menos letritas. Cuando tengo el módulo de una suma, pues es la misma, alfa más beta. Es menor o igual que la suma de los módulos. ¿Esta sí la usaron alguna vez o nunca usaron nada? Sí. Esa sí, la conocen. Sí. ¿Y no había una con el signo negativo también? Sé que hay otra, pero no me acuerdo. Claro, es la otra que la que necesitamos acá. Es mayor o igual que la diferencia. Y es esta la que necesitamos. Esta es mayor o igual. Esa es la desigualdad triangular. Esto se relaciona con esto, con la desigualdad triangular. Entonces, ¿yo de dónde parto? Parto de esta. Porque la flecha parte de acá. Entonces yo sé que esto se cumple. Si esto se cumple, tengo que llegar a aquella. Pero quiere decir que esta es menor que epsilon. Entonces,
fíjense lo importante de que yo sé que esto es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, como esta es menor, si esta es menor que epsilon, entonces seguro que esta también va a ser menor que epsilon, ¿se entiende? Porque en definitiva la parte del entorno de Z0 es la misma. Puedo elegir el mismo epsilon, el mismo delta, yo sé que se cumple esto, entonces todo esto es cierto. Entonces, en el mismo entorno reducido, acoto esta expresión por esta y esta sé que es menor que epsilon. Entonces, termino probando que este es menor que epsilon, que es lo que tengo que probar. Yo tengo que probar esto. Vamos a ver cómo lo probamos. Sé que todo esto se cumple. Ahora vamos a ver cómo puedo decir que todo esto es cierto, ¿sí? Entonces, yo sé que doy un epsilon, existe el delta, que esto se cumple, que tengo este entorno reducido al Z0 y las imágenes van a estar dentro de este entorno de W0 menor que epsilon. Entonces ahora vengo acá, doy un epsilon, el mismo que había elegido allá. Existe el delta, voy a elegir el mismo delta que tengo acá. Tal que tengo que probar esto, pero yo sé que esto es menor que esto y que esto es menor que epsilon, porque esto ya lo tengo. Entonces probé que esto es menor que epsilon siempre y cuando estos Z no estaban en cualquier lugar, estaban acá, que es lo mismo que aparece aquí. Entonces se dan cuenta que como con esto uso que partiendo de que esto es menor que epsilon, pruebo que esto también va a ser menor que epsilon, que es lo que hay que probar acá. ¿Es muy matemático? ¿Qué opinan? Tiene bastante razonamiento. Onda, hay que pensar bastante. ¿Sí? Sí, sí. Pero el otro camino es como más directo porque es parecido a las cuentas que siempre hacen, ¿no? El que hice primero. O sea que no siempre es mejor por definición. Por ahí es mejor por definición si hacemos un sí solo sí. Y yo no diría todas esas reglas porque algunas no se va a cumplir y me van a echar la culpa. Yo diría que no descarten la definición, que es una de las opciones para demostrar, porque a veces ni la escriben, ¿no? Y la definición, cuando queremos hacer algo conceptual, es lo más conceptual que tenemos sobre límites, entonces ayuda, ¿sí? Y acá, bueno, no es tan complicado, ¿no? Porque eh, yo creo que algunos se dieron cuenta que estaban esas dos expresiones se relacionan con una desigualdad triangular, digamos. Es el vínculo de las dos definiciones, ¿sí? O sea, ¿y por qué es un sí solo sí? Porque si esto es menor que epsilon, seguro que esta más chica va a ser menor que epsilon. Pero si yo digo que esto es menor que epsilon, esto como es mayor, y no sé si está en el medio, ¿no? Por eso es que no puedo volver. Porque si es que la otra es menor que epsilon, ¿y qué pasa con la primera? Y no sé qué pasa, porque no sé si será más chico o más grande que epsilon, ¿sí? Por eso es que la flechita es solamente en un sentido. Así que bueno, yo siempre estimo que ustedes, alguna de las formas se les tiene que ocurrir, ¿sí? Algunos tendrán mente más matemática que otros, pero a algunas se les tiene que ocurrir, o sea, con los conocimientos propios que usan para resolver los ejercicios, ¿sí? Tampoco es poner, no sé, estos ejercicios son todas herramientas, no son locuras o cosas extrañas, sino son, en las demostraciones usamos cosas que realmente usamos en los ejercicios, no son cosas que se me tienen que ocurrir, ¿viste? Y no son las que siempre estamos usando. Entonces, seguro que esa demostración no te va a salir, ¿sí? O si no, si aparece algo extraño, es como que te doy eso para que lo uses. O sea, la idea nunca es que se compliquen, sino que usen el mismo razonamiento que usan en los ejercicios. No estamos usando otras cosas, ¿sí? Esa es la idea de estos ejercicios de la demostración, ¿no? Que aporten conceptos que necesiten para resolver las cosas, los mismos prácticos, ¿no? Esa es la idea. No sé si les parece a ustedes que es una locura o no. O es un juego, no sé qué les parece. No, a mí me parece que está bueno que nos los den como herramientas y no tener que plantear todo esto cada vez que lo tengamos que usar. Claro, sí. Pero entender la herramienta a veces también ayuda, ¿no? Obvio, obvio, es que si vos entendés de dónde sale, por ahí es más fácil entender lo que estás haciendo. Claro, y por ahí generar nuevas herramientas. Que esa es la palabra ingeniero, tiene que ver con eso, ¿no? Que nos ingeniemos de alguna forma para hacer cosas nuevas o resolver problemas. Y bueno,
En este razonamiento es lo que uno va después a despertar esa lucecita que el ingenio o el ingeniero tiene que prenderse cuando tiene que resolver otras situaciones o situaciones nuevas donde tiene que combinar herramientas, ¿no? Y para eso son importantes los conceptos, ¿no? Entonces, este mecanismo que parece puramente matemático también tiene todo un razonamiento que te ayuda a resolver problemas, en definitiva. Lo que van a hacer, resolver problemas, ¿o no? ¿Qué les parece? Que no, que todavía está lejos. Bueno, acá Me parece quedan como 4 años todavía. que por ahora los problemas son estos. Estos que están acá son los problemas. Entonces, hicimos los dos primeros. El último, a ver, una pista de qué se puede hacer en el último. ¿Se parece a algunos de los que ya hicimos? ¿No se parece? Se puede parecer el primero. Claro, porque el infinito y el cero, los límites se relacionan dando vuelta a la función. O sea, si yo decía que el límite de f es infinito, sé que el límite de uno sobre f es lo mismo que probar que el uno sobre f tiende a cero. Y ahí yo lo estoy relacionando con el límite cero. Y lo mismo pasa con el módulo. Si el módulo es infinito, uno sobre el módulo y tiende a cero. Entonces, es un sí solo sí con el de arriba. ¿Sí? También. Entonces, por eso invirtiendo la función, ¿no? Como si la función fuese uno sobre f. Entonces, y que dé cero. Entonces, puedo usar el de arriba dando vuelta a la función o puedo probar todo, como lo deseen. Pero este lo dejo para que jueguen ustedes solos, porque creo que tienen las herramientas como para hacerlo, ¿sí? Guille, ¿te puedo pasar un ejercicio para que resuelvas de esto de demostrar Y sí, ¿de dónde lo sacaste? Es muy difícil. de vos? Ah, lo di yo, entonces lo tengo que saber. Claro, ¿Es de algún coloquio, de algo así? sí, ¿Uno que te tocó a vos el- y te quedó con bronca? sí, pues no lo hice. Bueno, dale. ¿Lo tenés a mano como para Sí, dictarme? sí, Entonces voy al lo tengo pizarrón. acá. Dale. Mi idea es ponerle también hoy, o a la tarde, o entre hoy y mañana, un PDF en el grupo con ejercicios tipo parcial y coloquio y eso como para que ustedes lo miren el fin de semana y el lunes podamos resolverlo, ¿sí? La clase del lunes va a ser repaso, así tipo como un parcial. Y el miércoles el miércoles va a ser todo consulta, me parece, ¿sí? ¿Qué les parece? Ahora sí, voy a dar algún temita medio nuevo después de este, ¿sí? Ah, me parece muy, muy bien. Muy bueno. Bueno, entonces voy al pizarrón con la tarea que me están pidiendo, que no sé qué será, pero me lo imagino, no me acuerdo mucho, pero me lo imagino, a ver, decime vos, ¿qué te tocó? Bueno, te dicto. Sí. Es probar que el límite de f de z con z tendiendo a infinito, Ah, z tiene infinito, es parecido a ese, pero z tiene infinito. sí, es igual a cero. Ah, y cero, es un poquito más complicado que el otro, pero es parecido. Entonces, Sí, si solo si sí, el límite con s tendiendo a cero del valor absoluto de f, módulo sería sí, perdón, sí, 1 perdón, sobre de f de uno sobre s, f. Ah, porque uno sobre s. teniendo cero, sí, está bien, entendí, buenísimo. Sí, está bien, lo entendí. Es una combinación del infinito acá con el... Sí. O Eso. sea, si acá en vez de decir z teniendo a infinito era un valor finito, usamos la misma letra, lo del módulo teniendo a cero es el que ya hicimos medio por definición, ¿no? ¿Sí? ¿A Sí, vos? a mí lo que me da duda es que me cambia el z por el s, por eso. Sí, en realidad esto es para ayudarte, aunque vos se te complique, porque si vos dejas la misma z, no puede ser la misma z que tiende a infinito y tiende a cero. Pero sí yo creo que te das cuenta, si z tiende a infinito y acá dice uno sobre s, ¿no te das cuenta cómo podríamos relacionar la s con la z? Sí, podemos usar la propiedad o no. ¿Cuál propiedad?
hablaste recién de que el límite con cero teniendo infinito Eso tiene, va, sí, o sea, va a ser lo mismo que invertir la variable. ¿este cero o de este? ¿Cuál me decías? ¿De la propiedad igual? ¿De que este cero? ¿Esa? Sí, Claro. Sí, es una de las partes, pero la otra que por ahí no tiene que ver con esta S, pero este uno sobre S, este uno sobre S, ¿no te llama la atención que acá dice uno sobre S y no dice Z? ¿Te llama la atención? ¿Y te sugiere sí, algo? es como pensar la variable, o sea, con la variable invertida sería. Claro, no, porque esta es otra variable. ¿Qué pasa si yo digo, elijo Z igual uno sobre S o depende de dónde salga, ¿no? O S es igual a 1 sobre Z, que es lo mismo, ¿no? Porque es un paso por un lado. Y con esto no te surge de acá, de esta expresión, porque si esto no fuese cero o infinito, sería como el límite que vos decías, pero dejando Z acá, ¿viste? El primer límite que probamos, el sí solo sí. Olvídate que es el infinito, pensá que fuese el mismo punto, sería todo cierto si acá dejo Z. Entonces, eso es lo que a mí me dice, y bueno, Z es 1 sobre S, ¿sí? ¿Y por qué también? Porque la explicación de que Z está en un entorno de infinito significa que si S está en un entorno de cero, 1 sobre S va a estar en un entorno de infinito. Por eso es que, ¿cómo relacionar esto, no? Era una de las formas de introducir este límite infinito. Entonces lo podés pensar como una especie de composición de funciones usando esto, o usando la definición esta de la definición también, ¿sí? ¿Cómo querés que lo haga? Así, usando la definición, me parece que usando la definición te vas a dar cuenta. A ver, vamos a escribir Dale por definición, con la definición. vamos a usar la definición de acá. Partimos de acá y vemos cómo llegamos a esto, ¿sí? Entonces, ¿te acordás lo del entorno de infinito que significaba? Dado epsilon positivo, existe un delta, también que depende de epsilon, también positivo, tal que módulo de f de z menos 0 menor que epsilon, siempre que, y ahora tengo que decir que z está en un entorno de infinito. ¿Cómo describo el entorno de infinito? ¿Te acordás? Módulo de z mayor que delta, ¿no? ¿Te acordás cómo se describe un entorno de infinito? ¿Sí? No, la verdad no me acordaba de eso. Y pero ¿te acuerdas cuando vimos la esfera de Riemann y todo eso? Que cómo decíamos que un número se acercaba o tendía a infinito. Era si se alejaba del origen en un radio, con un radio suficientemente grande, ¿no? Afuera de un círculo de radio suficientemente grande. Bueno, y después lo que uno quiere hacer es llevarlo a un límite finito, que fue esas demostraciones que yo esto lo hice por ahí, pero no que va de cero, sino que de un valor finito. Entonces, eh, lo que, lo que sucede acá es que si z está en un entorno de infinito, si yo hago 1 sobre z, ¿qué va a pasar? ¿Ves que acá queda menor que delta? Acá te voy a escribir esto, voy a ser exagerado así, voy a decir que el módulo de z está entre un valor delta y algo tan grande como infinito, para que veas que entonces esto va a estar entre 0, nunca va a valer 0, ¿no? Porque no llega, el infinito no es un valor que se tome. Entonces 1 sobre z va a estar entre 0 y delta, ¿sí? Entonces, si yo llamo esto como llamarlo s, quiere decir que s menos 0 está entre 0 y delta, ¿sí? Entonces, si yo hago realmente esta sustitución, digo s es igual a 1 sobre z, o z es igual 1 sobre s, ¿no? Y siempre estoy pensando que z es distinto de 0, que no elijo justo el punto 2 porque no puedo hacer el cociente este, ¿no? O que s es distinto de 0, ¿no? Porque no se puede hacer ese cociente. Y pasa esto, porque acá s nunca toma el valor 0. Estoy en un entorno de 0, pero no toma el valor 0. Entonces, esto que está acá, fíjate que es f de 1 sobre s
menos 0 es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque esto que tengo acá, si yo elegí esta sustitución, es lo mismo que está acá, ¿no? Esto es lo mismo que está acá. Esto es lo mismo que está acá. Siempre, si yo hago esta sustitución con esta relación, estoy diciendo que todo lo que me quedó acá, que es la definición, vamos a escribir ahora, dado epsilon mayor que 0, existe el delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que pasa esto. Pero lo fui armando como de abajo para arriba, pero me quedó la definición de esto, ¿sí? ¿Y qué hice? Hice un reemplazo donde hice zk, puse 1 sobre s, ¿sí? Y me quedó esto. Entonces, y esto justo es la definición esta. Entonces, es un reemplazo, quiere decir que son expresiones idénticas otra vez, por eso es un sí solo sí. ¿Qué opinas? No, la verdad no se me hubiera ocurrido pensarlo por lo de la esfera Claro. de Riemann. Sí. Volví a esa clase que seguro que esto mismo lo dije. Lo único que por ahí lo hice acá. Lo que probé en la clase era que si acá me daba un valor W0, acá daba el mismo W0 sin módulo, ¿sí? Así fue. Eso fue lo que probé aquella vez, ¿sí? Entonces, si vos te lo hago más sencillo. Si vos vas a esa clase y sabés que esto es cierto, juntamos lo juntamos con el otro el límite de f de z. Vamos así. O sea, esto vale para W0, pero en especial vale para 0, ¿sí? Entonces, si justo W0 me da 0, entonces es cierto también si elijo el 0, porque valía para cualquier W0. Ahora, en el caso que vale 0, vos sabés que esto es cierto por la propiedad que probamos recién, al principio. Entonces, si lo hago con módulo, también es cierto, ¿sí? Y este límite es 0. Entonces, si usás esta que era genérica para los límites infinitos, le pongo el 0, entonces le ponemos el 0, la vinculo con la que conoces por propiedad del límite, que es un sí solo sí, y termino probando esta, es sí solo sí esta, que es lo que tenés que probar, ¿sí? Y ahí te lo hice usando dos cosas que ya conocía, ¿sí? Y me fue mucho más directo y muy fácil, porque usé cosas que ya estaban probadas y lo que hice antes es como si no conocía ninguna de las dos y las hice por definición, ¿sí? Pero eso es válido para un coloquio. Sí es válido si usas cosas previas, digamos. Y la que usé acá es la definición del límite infinito que yo te di. Y esta es una de las propiedades del límite, ¿sí? A mí me interesa que se te ocurra algo y bueno, y que no uses lo mismo que tengo que probar, ¿sí? ¿Te das cuenta que son dos cosas que ya sabíamos de antes y que las uní y quedó lo que había que probar? Sí, así que lo explicaste recién, entendí. Bueno, a veces lo que A muchas mí, veces pasa, que quiero que lo diferencien, es que no uso lo mismo que tengo que probar. Que a veces pasa, porque claro, es muy fácil decir, porque uno ya sabe el resultado y lo usa. Eso es lo que no se puede usar en una demostración, ¿sí? Que no es lo que pasó acá, ¿sí? Porque yo sé, la expresión de que está arriba vale para cualquier W0, que yo lo probé eso cuando introduje los límites infinitos. Pero si vale para cualquier W0, entonces vale para 0. Pero cuando pongo el 0, puedo usar la propiedad del límite 0, ¿sí? Que también es la que probamos también hace un rato, que ya se supone que ya la sabíamos, ¿sí? Entonces, puedo usarla. Y bueno, y si no, tengo que demostrar todo, como dice al principio. profe, ¿y podrías decir, no, que el límite con s tendiendo a infinito de f de 1 sobre s es lo mismo que perdón, el límite con s tendiendo a 0 de f de 1 sobre s es lo mismo que el límite de s tendiendo a infinito de f de s, Claro, a ver, y después reemplazar por z. a ver cómo le decís vos, que no te entendí.
¿Estás diciendo esta, no? ¿Estás diciendo esta? Sí, eso decir que es igual al límite de S tendiendo a infinito de f de S. Sí, generalmente queda escrita. A ver, ¿por qué te cambió la letra? Porque vos la podés escribir con Z. Y es cierto, porque vos cuando haces esta cuenta, este es un Z y este es otro Z. Pero cuando querés demostrarlo, este Z no puede ser el mismo Z que tenés acá, ¿sí? Y por eso yo te lo escribí con otra letra. Porque no No, pero por eso, o sea, por eso te decía con S. vos escribís eso y está bien escrito así. Pero cuando lo vas a demostrar, no puedes usar la misma letra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un caso Z está cerca de infinito y en el otro Z está cerca de cero. Entonces es imposible probar eso. No existe ningún Z que esté al mismo tiempo cerca de infinito y de cero, ¿sí? Pero sí como práctico, o sea, para no cambiar de letra, vos podés decir que eso es equivalente, ¿sí? Porque cuando calculo un límite uso una Z y cuando calculo el límite uso la letra Z, pero estoy en otro lado, ¿sí? Pero cuando quiero vincularlo no lo puedo vincular porque no puede ser la misma Z. Bien, está bien. Entonces, por eso es que yo te lo di con otra letra, para que no sea, eso no sea, porque si no tenés que darte cuenta que tenés que cambiar la letra, porque si no nunca lo vas a poder probar, ¿sí? Nunca vas a llegar. Bueno, entonces te pareció demasiado loco. Es un poquito más complicado que el tercero que estaba recién en el PDF, ¿sí? Vamos a ver el tercero que decía. Es como que no tenés cuando da infinito tenés que invertirlo y bueno, entonces ahí podés usar la propiedad del módulo, ¿sí? Pero no, eh, no sé, es parecido, sí, es bastante parecido. Nada más que en vez de tener el infinito, acá lo tenés el infinito ahí. Es bastante parecido. Este es bastante parecido al que tomé, ¿sí? No sé cuál, ya no me doy cuenta cuál para ustedes resulta más fácil o no, no sé. Capaz que el otro te resulta más fácil lo de dar vuelta a las letras. Eso me parece que es un poco más difícil por eso. Pero en pasos es lo mismo. Que probar que probar el otro. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿A vos? ¿Te asusta este? No, el otro es cierto lo que decís vos, que el cambio de letra a veces uno lo desconcierta. Pero te das cuenta que por qué, o sea, no es para. En realidad yo cambio la letra para que ayudarte y capaz que a vos si dejo la misma letra te parece que es más fácil, pero después seguro que te trabas cuando querés probarlo, ¿sí? Y bueno, no sé si ayudarte o dejar que te trabes. Porque te ayudo y te asustás. No pasa eso. Bueno, vamos al segundo. Dice que f es una función de variable compleja continua en un dominio D. Entonces está claro que f es continua nada más. No sé si es derivable, no sé si es analítica. Y sé que es continua en un dominio. Un dominio es un conjunto abierto y conexo, ¿sí? Entonces tenemos que decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o falsas, dando una justificación. ¿Y qué es una justificación? Yo pretendo que cuando es verdadero, ustedes usen definiciones, propiedades o teoremas. Y cuando es falsa, la forma correcta de decir que algo es falso es con encontrar un ejemplo que no verifique, se llama contraejemplo, y eso alcanza para probar que eso es falso. Porque no es cierto que si yo digo, si no puedo usar un teorema, no puedo decir porque no puedo usar un teorema que eso que está ahí es falso, ¿sí? Entonces tienen que tener ese cuidado. Bueno, entonces, y a veces por ahí encontrar el contraejemplo es difícil o son casos raros, entonces es difícil expresar ese contraejemplo, entonces ahí le admito que me jueguen un poco con las palabras. Pero donde no son contraejemplos complicados deberían encontrar el contraejemplo. Por ejemplo, vamos al caso A. Dice, si f verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann en D, entonces f es derivable en D. ¿Qué dirían de ese caso? Es falso. ¿Por qué es falso? Es verdad lo que decís, es falso. Entonces, justo Porque, Sí, porque puede ser que se verifique las ecuaciones, pero que aún así no sea derivable. claro. Entonces, vos sabés que hay casos, pero justamente estos casos son complicados. Entonces yo en este te admito que vos lo digas así medio de palabras y no es la forma correcta de probar que algo es falso.
Porque en el práctico seguramente encontrás algún ejemplo donde, ¿no? Ya, si ya lo hiciste, el práctico 3. Entonces vas a encontrar algún ejemplo donde verifique las ecuaciones de Cauchy-Riemann y no es derivable. Pero no son ejemplos que se te van a ocurrir a vos de la nada. Entonces yo te admito que acá lo digas así porque es una condición, solo cumple una condición necesaria y entonces no puedo asegurar nada. ¿Sí? Y me parece que para esto te lo admito, pero no es la forma correcta en matemática de probar que algo es falso. ¿Sí? Ya ¿Cómo se prueba? Bueno, con uno de esos ejemplos, bueno, que son complicados de traer acá, bueno, entonces, pero en el práctico, así, con tiempo lo podés buscar, es decir, este ejemplo que está acá en el práctico, este ejercicio, cumple Cauchy-Riemann acá y no es derivable. Ese es un contraejemplo que dice que este punto A es falso, ¿sí? ¿Hiciste algún ejercicio ya de esos? No sé quién me está hablando, no sé a quién le hablo. Hablaba yo, pero no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pero ¿hiciste el práctico? No sé. Esos Casi. son los más jugosos de estos ejercicios, donde tienen un montón de cosas para analizar. Bueno, está claro ya, entonces el A es falso, sí. Se cumple una condición necesaria y no alcanza para decir nada. Lógico, hay muchas funciones que lo cumplen, que va a ser verdadero esa información, y hay funciones que hacen que esto sea falso. Entonces, con que haya una que no verifique esa condición, ya está. Es falso. Bueno, entonces, el segundo, el B. Si f es derivable en D, entonces f verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann en D. ¿Qué dirían? Verdadero. Verdadero. Y ahora viene el por qué es verdadero. Teorema 21, ¿no? 22. No, derivable es 21, está bien. Teorema 21, exacto, sí. Entonces, acá está dicho en forma, como lo dice el teorema, ¿no? En el anterior estaba como escrito al revés, acá está el derecho. Así lo dice el teorema, que si f es derivable en D, entonces, dice más cosas que pasan, pero esta es una de las cosas que pasa. Verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann bueno, el primero dice que tiene derivadas parciales y verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, es correcto y la justificación es el teorema 21. Exacto. Y después el C dice que si f es derivable en D, entonces f analítica en D. ¿Qué dirían de ese? Que es verdadero. Pues si tomas un punto en D, si te dice si f es derivable en D, entonces cualquier entorno de ese punto también va a ser derivable. Cualquier punto que tomemos D pasa eso, entonces se cumple la definición de analítica en cada punto. Claro que es un sí solo sí. En realidad es un sí solo sí, pero no significa que si yo acá pongo una implicación sola que esté mal, porque en realidad vale para los dos lados. Entonces, si vale para los dos lados, quiere decir que vale para un lado y que vale para el otro. Entonces las dos son verdaderas, las dos flechitas. Entonces acá está una de las flechas. Y en realidad es cierta porque en realidad es un sí solo sí que es la definición. El sí solo sí es justo la definición de analítica en abierto, ¿sí? Podemos decirlo o decirlo punto a punto como dijiste vos, o podemos decirlo un poco más rápido si digo, sí, en realidad es una definición y es un sí solo sí porque es la definición de analítica en abierto, que es la definición 39, ¿sí? ¿Está correcto? ¿La idea? Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces hicimos varios ejercicios ya de teóricos. Entonces ahora sí, voy a pasar a un tema por ahí un poco nuevo para adelantar un poco, pero la semana que viene va a ser todo repaso, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo de estos ejercicios? ¿No? Bueno, entonces ahora recién empieza la clase. Bueno, entonces... Guille, ¿todo lo anterior no lo estabas grabando? está todo grabado, no te preocupes. No, pero digo, Ah, estos eran ejercicios que habían quedado en el PDF de la clase anterior y no los cambié de lugar, ¿sí? Acá Oye. todavía tenemos cosas que todavía no son nuevas. Esas cosas las conocemos, ¿no? Supónganse que el argumento lo medimos entre menos pi y pi. Esto es un ejercicio común de cálculo. Tengo que calcular el logaritmo de 1 más i, el logaritmo principal, el general, y después hacer 1 más i a la i. Hacemos estas cuentas a ver si nos acordamos lo que es el logaritmo. Vamos a empezar.
el argumento lo estamos midiendo entre menos pi, pi, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el logaritmo principal de 1 más i? ¿Se acuerdan cómo se calcula? Da infinitos valores. ¿Pero cómo los calculo? Logaritmo natural del módulo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Más i argumento de 1 más i más 2k pi. Ahí el caso cualquier número entero, todos los números enteros. Entonces, ¿cuánto da el logaritmo natural del módulo de 1 más i? El módulo es raíz de 2. Entonces me queda logaritmo natural de raíz de 2. ¿Sí? Más el argumento, ¿cuánto da? Si lo mido así, el argumento de 1 más i, ¿cuánto es? ¿Pi sobre 4? Claro, entonces i pi sobre 4 más 2k pi. ¿Ven? ¿Está claro? Esto, bueno, lo pueden hacer con calculadora, lo dejan así, o un medio, pero logaritmo de 2 también. Más o menos esa. Y en realidad podría decir que son infinitos valores, si quieren lo escribo así, para que se den cuenta que en realidad son infinitos valores, ¿no? Y si tuviésemos el valor principal o logaritmo principal, entonces si no digo nada quiere decir que es el principal con k igual 0, y si me dan algún dato tengo que ver para qué valor de k. Entonces es esta misma expresión pero con k igual 0, o sea que queda esto que está acá nada más. Este es el valor principal. Y si tuviéramos que calcular esta potencia así de números complejos, la base es un número complejo y el exponente es un número complejo, ¿cómo hago para calcular eso? Eso es bien complejo, ¿no? ¿Cómo hago? La base compleja, el exponente complejo. ¿Cómo hacemos? ¿Aplicas logaritmo o no? Claro, era lo mismo que usar logaritmo. ¿Y lo mismo que qué? ¿Qué hago? ¿No? Esto lo habíamos hecho con i a la i. Claro, era bien, teníamos la formulita que era esto es z al alfa, entonces es e a la alfa por el logaritmo de 1 más i. Esa es la forma de calcularlo, ¿sí? Bueno, el logaritmo tiene infinitos valores que son todos estos que están acá. Entonces me queda e a la i, acá pongo el logaritmo natural de raíz de 2 más i pi sobre 4 más 2k pi. Bueno, puedo hacer la distributiva, entonces me va a quedar e a la i logaritmo de raíz de 2, y acá me va a quedar, vamos a hacer por e a la menos pi sobre 4 menos 2k pi. ¿Sí? Puedo dejar esto y acá poner coseno del logaritmo de raíz de 2 más i seno del logaritmo de raíz de 2, pero dejarlo así, bueno, pero esta es la forma, ¿no? K es un número entero, o sea que acá ahí estoy como para distintos valores de K va cambiando el módulo, porque esa es parte de la exponencial, es la que me da el módulo, y el argumento sería logaritmo 2, tiene que ver con logaritmo 2, de raíz de 2. Entonces da infinitos valores que van cambiando del módulo, y si elijo K igual 0, llamaríamos el valor principal de esta expresión, de esta potencia compleja. ¿Sí? Así que bueno, ya sabemos entonces calcular, hacer estas cuentas, ¿no? Repasamos un poco lo que vimos en la última clase. Bueno, ahora sí, el tema es nuevo. Vamos a trabajar ahora con un tipo de funciones que son complejas, pero la variable es real. O sea, tenemos una f de t, ¿sí? T, siempre la letra t, generalmente la reservamos para variable real. O sea que vamos a ir de todos los reales o de un intervalo del conjunto real y tomar la función valores complejos. Son funciones complejas, o sea que toman valores complejos, pero la variable es real, ¿sí? Es una f de t, es un u depende de t nada más, no es como antes que dependía de z y z era x más y. O sea, ahora tenemos una función que
es una expresión compleja porque tiene su parte real que es u y su parte imaginaria que es b, pero depende de una variable que solamente es real, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo es esta función? La variable es real y los valores que toma son números complejos. ¿Y cómo vamos a hacer entonces la derivada de este tipo de funciones? La derivada de f con respecto a t es derivar la parte real con respecto a t más y la derivada de la parte imaginaria con respecto a t, ¿sí? Y bueno, no es tan raro esto porque esta forma de definir funciones así complejas de variable real sirve para representar curvas en el plano. Ustedes generalmente hicieron ya en análisis una forma de escribir una curva, era generalmente parametrizando, ¿no? T sería como el parámetro, entonces parametrizaban una ecuación en X y otra ecuación en Y, ¿no? No describían de esa forma una curva variando T en un intervalo AB. Teníamos Sí. una parametrización para variable X y otra para Y. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que escribimos esas dos ecuaciones en forma compleja, X de T más Y de T, pero es como pensar en un par ordenado, en un vector o por separado una componente y la otra componente. Entonces, es esa misma forma que tenían de parametrizar curvas en el plano, nada más que la escribimos en una sola línea, la parte real más y la parte imaginaria, ¿sí? ¿Se entiende? Que es lo mismo que tenían. Para que sea realmente una curva, tienen que ser funciones continuas. X de t y de t son funciones continuas en un parámetro t variando en el intervalo AB, ¿no? En este intervalo AB tienen que ser dos funciones continuas. Y también para esas curvas lo que solían calcularle era el vector tangente, ¿no? Hacían z' de t, es como definimos recién la derivada. Derivo la parte real derivo la parte imaginaria. Pero si lo pienso como lo que hacemos en análisis 2, si agarramos en la primera componente de la derivada, en la segunda componente de la derivada, ¿se acuerdan que esto era un nuevo vector que era tangente en cada punto de la curva? ¿O no? ¿O sí se acuerdan? ¿O fue hace mucho? Sí, yo creo que se acuerdan, ¿o no? Fue hace bastante. Pero sí, algo me acuerdo. O sea, esto de parametrizar y eso, más o menos me voy acordando. ¿No te acordabas nada del vector tangente? Sí. Sí, lo del vector tangente me acuerdo que se armaba de una ¿No, forma igual. no derivabas la parte real y derivabas la parte imaginaria? ¿No hacías eso? Sí, Bien. Entonces sí. Eh, acá dice, claro, estamos pensando que existen esas derivadas y no, cuando las dos derivadas son ceros podrían pasar cosas raras, que tenga picos en esa forma, pero si tenemos que las derivadas son continuas, el arco se dice que es suave, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto nos va a servir para describir curvas, ¿sí? Y también después vamos a ver que vamos a poder resolver integrales con este tipo de funciones. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito lo que es una curva simple, ¿no? Un arco de curva simple significa que si yo tomo, si el parámetro t varía entre t1 y t2, si t1 y t2 son dos valores que puede tomar dentro del intervalo AB, entonces no ocurre esto de que z en t1 sea igual a z en t2, eso pasaría si para un parámetro distinto vuelve a pasar por el mismo punto, ¿no? Si esa situación no ocurre, o sea, siempre es distinto z de t1 que z de t2, entonces se dice que el arco es simple, o sea, no hay ningún punto que pase más de una sola vez, pues en cada punto tiene un valor de parámetro, ¿sí? Entonces, el arco es simple. Acá de estos garabatos que están acá en rojo, hay arcos que son simples y arcos que no son simples. Entonces, el primero es un arco simple. Pero si miramos el segundo, ahí por este punto pasa con un valor de t y después sigue y por otro valor de t vuelve a pasar por el mismo punto. Eso es lo que no está permitido en un arco simple, ¿sí? Esta otra curva que está acá repite un valor, no sé dónde empieza, pero si empiezo en un valor, cuando termino, justo el primero y el último son iguales, pero no repite ningún otro valor. Entonces, esto se dice que es una curva cerrada simple, porque el único punto que se repite es el inicio y el fin, ¿sí? Esto lo vamos a llamar curva cerrada simple. Este otro caso, que es como un infinito, como un 8, es una curva cerrada también, pero ya no es simple. ¿Por qué? Porque además repite, hay un punto donde se repite, ¿sí? Si empiezo por acá, ahí
todavía no terminé de recorrer la curva y ya se repitió el valor, ¿sí? No solamente se repite el inicio y el fin, sino se repite otra vez otro punto más. Entonces, este arco no es simple. Y cuando un arco no es simple, siempre lo vamos a poder desarmar en arcos simples. O sea, acá puedo pensar que tengo un rulito de arriba y otro rulito de abajo, ¿sí? Son dos arcos simples. Lo mismo que acá, puedo pensar que tengo una curvita simple, cerrada, y después tengo otra curvita que está simple también. Entonces siempre cuando no son simples, que son múltiples, los vamos a poder desarmar en pedazos de curvas que sí son simples. Otra cosa que podemos acordarnos es si quiero calcular la longitud de arco y cuando describí el arco lo pude escribir con una función que podía hacer las derivadas, ¿no? Que era suave. Entonces una forma de calcular la longitud de arco es integrar el módulo de ese vector tangente. Es como que tengo muchos vectorcitos tangentes diferenciales y lo integro y encuentro la longitud de arco. A veces es más fácil calcular, si es un segmento no hace falta hacer esta cuenta y pues sabemos calcular la longitud de un segmento o de una circunferencia sin necesidad de hacer esta cuenta, ¿no? Pero cuando tenemos una curva así bastante arbitraria, definida con una parametrización, esta es una forma de calcular la longitud de esa curva. Un contorno arco suave tramos es algo más genérico, como que decía recién. Es como que es una curva que la puedo separar en tramos donde son suaves, ¿sí? Donde suave significa que no tiene piquito. Entonces, acá hay picos, pero yo puedo cortar en pedazos de curva donde dejo los picos en los extremos. Y es una concatenación de curvas que son todas suaves. Son todas cosas que ya conocen, porque son cosas que pasaban en R2 y ahora pasa en C, pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Hay algo que estoy diciendo que es muy raro o son cosas que ya saben? ¿No hay nadie? ¿Se fueron todos? No, Ah, estamos acá. No, creo que son conceptos que ya teníamos. claro. Sí, así que bueno. Por eso voy medio rápido. Bueno, entonces vamos a dibujar estas curvitas que nos aparecen acá en el pizarrón, ¿sí? Vamos a dibujar C1, C2, C3. Y vamos a calcular el vector tangente en cada una de esas curvas. A ver cómo es la primera. Una más por T. Entonces C1 es la curva descrita con esta parametrización. Z de T es 1 más I por T. Acá tenemos entonces una variación que va T entre 0 y 1, o podríamos decir T está en el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces esto como que tiene una parte real, está escrito así, pero tiene una parte real que es T más I por T. Quiere decir que la parte real, X de T, es igual a T, y la parte imaginaria, I de T, es igual a T también, ¿sí? Por ahí, en análisis 2 capaz que lo escribían de esa forma, no sé cómo lo escribían. Y acá lo estamos escribiendo como una expresión compleja, así o sacando factor común T de esta forma, pero es lo mismo, y T varía entre 0 y 1, o está en el intervalo 0 y 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta curva en el plano? ¿Qué les parece? En el XY. Como una recta. Claro, porque X e Y son iguales. Esto sería toda una recta, pero en realidad como el parámetro igual X. Pero como el parámetro va entre 0 y T, entonces solamente va a ser el tramo que está entre 0 y 1, ¿sí? Va a ser toda la recta, va a ser un segmento. Va desde el 0 hasta el 1, ¿sí? Esta sería la curva C1. Al 1, 1 que es el 1 más I. O sea, cuando t vale 0, miro los extremos. Cuando t vale 0, el z es 0, y cuando el t vale 1, pues el 1 más i, ¿sí? Y si quiero calcular el vector tangente, tengo que hacer la derivada. Puedo derivar con respecto a t, acá y acá, y me queda 1 más i por 1, o sea, 1 más i.
Sí, y es la dirección del... Porque acá es muy fácil, porque es toda una recta, entonces el vector tangente es la misma recta, ¿no? ¿Cómo es el vector tangente en una recta? Justo tiene la dirección de la recta, ¿sí? Que acá pasa por el origen, entonces da lo mismo, ¿sí? ¿Está claro entonces? ¿Qué les parece? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Me siguieron? Em, Hasta ahora los ejercicios son fáciles. Bueno, vamos a hacer la curva C2. La curva C2 es z de t es igual a t nada más, ¿no? Sí, t. Variando también t entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo será esta? ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? ¿Cómo es la parte real? T. ¿Y cómo es la parte imaginaria? ¿Cuánto vale la parte imaginaria en esa expresión? Z de t es t. Es todo real. Entonces la parte imaginaria vale 0. Entonces, ¿cómo va a ser esta curva? Y vale 0. Una recta paralela al eje X. Claro, es el eje X, porque es todo real, porque I vale 0 es el eje X, pero como t va desde 0 a 1, es solamente el segmento que va a ir desde 0 hasta 1, ¿sí? Incluso puedo poner flechitas, a esta también le puedo poner flechitas en forma de cómo evoluciona el parámetro. Va desde 0 a 1 más i, y el C2 va a ir desde 0 a 1, ¿sí? C2. Se ve el dibujito, está muy apretado todo, quiere que lo haga más grande. Vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Y voy a usar colores, así lo ven mejor. Vamos a hacer entonces en rojo la curva C1. A ver si anda el azul. ¿Se ve que es azul o no se distingue? Esta es la curva C2 y esta es la curva C1, ¿sí? Y este es el punto 1 más i, y este es el punto 1, ¿sí? ¿Estamos? Ahora voy a hacer la curva C3. La curva C3, estos no son iguales, no sé por qué, estos son dos puntitos, no sé por qué me salen iguales. Son dos puntitos. Porque z de t es igual a 1 más i por t. Y t varía también entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo es la parte real? X de t y de t. ¿Cómo es la parte real? La parte real siempre vale 1 y la parte imaginaria vale t. ¿Sí? Entonces, x igual 1 real y la parte imaginaria varía entre 0 y 1. ¿Qué representa en el plano? Entonces, si x vale 1, es toda una recta vertical, pero y no toma todos los valores, porque t varía entre 0 y 1, entonces va a ser solamente este tramo, ¿sí? Vamos a hacerlo, ese sí lo vamos a dejar en negro porque se me terminaron los colores. Sería este tramo nada más. C3. Ah, y lo que no calculé acá, y acá tampoco, era el z'. Vamos a hacer primero acá, lo que estamos haciendo. Z' de t, hago la derivada de la parte real, me da 0. 0 más la derivada de la parte imaginaria da 1, t, entonces más i. Entonces es i. Y i es un vectorcito para arriba, que es paralelo porque es tangente de esa curva. ¿Y acá cuánto daba el z'? El z' de t da 1, la parte real, porque la parte imaginaria vale 0. Y acá es un vectorcito paralelo real, digamos. Nada de parte imaginaria. Acá son muy fáciles porque las curvas son segmentos, entonces los vectores tangentes son como las curvas, ¿no? Igualitos. ¿Me fueron siguiendo en estas curvas? Sí, y nos van a, o sea, supongo que nos van a dar curvas como más complejas. Más
Sí, sí, más enroscada, es decir, compleja de enroscar. Claro, claro. Claro, no, no compleja de número complejo. Sí, vamos a tener, pero tampoco te asustes, le vamos a dar curvas muy raras y a veces es porque no importa la forma de la curva, ¿sí? Pero si tenés que dibujarlas o apreciarlas van a ser sencillas, cosas que vas a poder graficar bien, ¿sí? No le tengas miedo a eso, no te vamos a complicar tanto porque después vamos a ver, porque esto lo vamos a usar para calcular integrales sobre curvas y entonces no te vamos a complicar la vida con los cálculos en curvas y expresiones raras, ¿sí? No te me Está asustes, bien, no te me asustes. está Em, bien. había como dos curvas más, pero no las hago porque quiero pasar a otro tema y después por ahí si hace falta vuelvo a esas curvas, ¿sí? A ver si voy a compartir las otras curvas eran circunferencias, no eran nada, ninguna cosa rara, eran cosas que se iban a dar cuenta, así que no se preocupen. Pero que quiero pasar a esto que sí, es por ahí. Recién vimos que si teníamos que derivar una función de este tipo, derivamos parte real y parte imaginaria. Ahora, si tengo que integrar una función de este tipo, también es lo mismo, es como el proceso al revés de la derivada. La integral de una expresión compleja de variable real es integrar la parte real más y la integral de la parte imaginaria. ¿Sí? Así que no es mucho más complicado, esto es bastante sencillo. El hecho de que sea una sola variable ayuda mucho, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio de cálculo de acá para ver lo que sucede. Eso voy a hacer en el pizarrón. Entonces, me dan para calcular esa integral, ¿no? T es una variable real, pero la función es e a la it. Entonces, eso es una función compleja. Tiene su parte real y su parte imaginaria. Vamos a escribirla así en forma compleja. Esto es coseno de t más i seno de t, ¿no? Esta es la función que me dan para integrar. Entonces, ¿cómo se integra? Ya lo dije por definición. Integro la parte real, integro la parte imaginaria. Hago la integral entre el 0 y pi del coseno de t, diferencial t, más y la integral del seno de t, diferencial t. Entonces, esto lo sé resolver, ¿no? Y ustedes también. La integral del coseno era el seno, ¿no? Entre 0 y pi. Sí. Más y acá pongo la integral. No, la integral del seno es menos el coseno. Y bueno, entonces me queda el seno de pi menos el seno de 0, que son los dos ceros, ¿no? Y acá que me va a quedar más y acá queda menos coseno de pi menos coseno de 0. ¿Cuánto da esto entonces? ¿Dos sí? Claro, esto da 0, 0 menos 0, y esto es menos 1, con el menos queda 1, ¿no? 1 menos menos también queda más 1, 2, 2i. ¿Sí? ¿Vieron? Ahora voy a hacer una cuentita acá que me va a ayudar para algo. Por esta expresión que tengo ahí. E a la IT, se veo me fui de... Sí, está ahí adentro. Supónganse que tengo que hacer la derivada de E a la IT. Acá hice la integral, pero quiero ver cuando derivo. ¿Qué pasa? La derivada de E a la IT es derivar coseno de t más i seno de t, ¿no? ¿Cómo es la derivada? La derivada del coseno es menos seno de t más i coseno de t, ¿no?
acá si saco, voy a tratar de escribirlo esto con la misma exponencial. Entonces voy a sacar, porque sea lo que quiero llegar, ¿no? Voy a sacar como un factor común y. Entonces esto es como poner y por coseno, pongo primero esto coseno de t más y seno de t. A ver si saqué bien. Vamos a revisar, multiplico acá, me queda y por coseno es este. Y cuando multiplico este por este me queda menos 1 seno de t, que es este que está acá. ¿No? Es lo mismo. Pero lo escribí así porque acá me quedó otra vez la exponencial. Entonces me quedó i por e a la it. Esto es lo que yo quería ver, que si yo hago la derivada de e a la it, me da i por e a la it, que parece la regla de derivación de las exponenciales. Y esto sí es cierto. ¿Por qué es cierto? Esto se generaliza con un lema, que cuando yo tengo así una función f y un z de t, y tengo una función que depende de z y z depende de t, y quiero hacer la derivada de esta función con respecto a t, entonces se puede como hacer, cuando la función f es derivable y el z es derivable, entonces yo puedo hacer la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a t, que es lo que aparece acá. La derivada de esta función exponencial es la misma función exponencial por la derivada del exponente, ¿no? Es la regla de la cadena. Entonces, cuando tengo que hacer la derivada de esto, yo lo hice por definición, derivo parte real, derivo parte imaginaria. Pero si yo me doy cuenta que esto es como tener e a la z y z es igual a i por t, entonces yo puedo hacer esta regla de la cadena, que es lo que pasa acá. Entonces ya podemos hacer la regla de la cadena. Y acá cuando integro pasa algo parecido. A ver. Acá les dije, separo parte real, integro parte real y parte imaginaria. Pero fíjense este truco. En definitiva, esto es como si yo junto el seno de pi con el menos i coseno de pi. Y el seno de 0 con el menos i coseno de 0. Es como juntar estas dos expresiones. Es como juntar estas dos expresiones acá en una, y todo esto lo escribo en pi y le resto todo esto en 0. Sería exactamente lo mismo. Pero si yo hago esto, ¿se acuerdan que da 2i? Vamos a ver que lo puedo hacer la cuenta más rápida de otra forma y llegar a que da 2i también. Porque en realidad esto que tengo acá es como tener otra vez, voy a sacar factor común menos i. Menos i coseno de t más i seno de t. Esto está entre 0 y pi. Fíjense que esto es lo mismo, porque cuando multiplico menos i por coseno de t es esto. Y cuando multiplico menos i por i da 1, porque i por i es menos 1, entonces da el seno de t. Entonces esto es lo mismo que está acá. Y esto es e a la it. Entonces puedo poner e a la it. Pero este menos i que está acá, lo puedo poner dividiendo. ¿Se acuerdan? Multiplicar por menos i es como poner el i dividiendo. Entonces yo puedo relacionar directamente, sin pasar por separando en parte real, parte imaginaria, pensando que estoy resolviendo esto con una... Porque si yo hago la derivada de esto, me da esto, ¿no? ¿Cómo va a ser la derivada de e a la it sobre i con respecto a t? ¿Cómo da la derivada? 1 sobre i, pensando, es una constante, e a la it vimos que es i por e a la it, entonces esto me da 1 sobre i por la derivada de e a la it, que es i por e a la it, me da e a la it. Entonces, esta expresión que está acá es una primitiva de todo esto. Entonces, en lugar de separar parte real, parte imaginaria, fíjense que da la misma cuenta si yo lo resuelvo por esta, que es una primitiva de toda esa expresión compleja sin separar, porque en definitiva lo que hago acá es separo parte real, parte imaginaria, encuentro una primitiva de la parte real, encuentro una primitiva de la parte imaginaria. Pero si yo encuentro una primitiva de toda la expresión, o sea, una función que si la derivo con respecto a t me da lo mismo que está acá, no hace falta que separen parte real y parte imaginaria. Evalúo esta primitiva en pi
e a la i pi sobre i menos e a la en 0, e a la 0 sobre i. Entonces, esto es e a la i pi, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Sobre i menos 1, porque a la 0 es 1 sobre i. O sea, esto quedaría menos 2 sobre i, pero este i pasa arriba con multiplicando, entonces queda 2i, lo mismo que nos había dado antes. Pero fíjense cómo es mucho más rápido hacer este paso, ¿no? Que separar en parte real, como he dicho hoy. Si sé esto, ¿no? Si sé que puedo derivar e integrar esas funciones con respecto a t. ¿Entró todo o no entró? ¿Se alcanzó a ver? Se alcanzó a ver, no sé. Sí. Sí, quedó, creo que hay un -1 dando vuelta. Casi Sí, que no se ve. casi que no se ve, pero está en el borde. Sí. Y ahora lo tapo yo, tampoco lo van a ver. Bueno, lo voy a decir en el PDF, todo esto que hice para este ejemplo, y no los molesto más. ¿Sí? Porque yo sé que no me escuchan, porque ya no me quieren ni oír. Bueno, entonces calculamos esta integral, pero para calcular esta integral primero lo hice con la definición que tenía arriba, pero después dije esto, que la derivada de e a la it es lo mismo que hacer i por e a la it. Y ese es el lema que está, el lema número 2. O sea que cuando puedo aplicar la regla de la cadena, cuando tengo esta composición de funciones, o sea, tengo una función f de z, que es una función de variable compleja, y al z lo escribo como una función de t, entonces cuando tengo que derivar todo con respecto a t, puedo derivar la f con respecto a z por el z con respecto a t, ¿sí? Es una propiedad tipo regla de la cadena, lo único raro que tiene, que por ahí es lo más novedoso, es que z es complejo y el t es real, ¿no? Pero es como la regla de la cadena. Y el lema número 1 es el que terminé viendo recién, que es yo, si bien para integrar separaba en parte real y parte imaginaria, pero si encuentro una primitiva, esta w mayúscula, que tiene como una u mayúscula como parte real y una b mayúscula como parte imaginaria, pero por separado la u es una primitiva de la u minúscula y la b mayúscula de la b minúscula, o sea, encuentro una primitiva de toda la expresión, entonces la integral de w la puedo calcular directamente con la primitiva w de t, ¿sí? W en b menos w, la regla de Barrow que ya conocen, ¿sí? O sea, puedo separar en parte real y parte imaginaria y encontrar las primitivas por separado, pero si yo me doy cuenta de una primitiva toda completa, bueno, no hace falta separar en parte real y parte imaginaria, ¿sí? Ya la tengo escrito así, que es como la última parte que le hice en el pizarrón, ¿sí? Entonces, yo lo único que quería hoy era ver esto, cómo puedo derivar funciones que son complejas pero de variable real y cómo puedo integrar funciones complejas de variable real, ¿sí? Porque después de esto viene nada más ejercicios que son los que hicimos. Estaban al final estos repetidos. Estaban. Después de esto y esto también estaba. Sí, así que, bueno, di todo lo que estaba preparado para la clase de hoy. Después de esto, que va a ser después del parcial, no va a ser ahora, vamos a integrar funciones de variable compleja, no de variable real, ¿sí? Así que esto es como un camino que los preparé ya para empezar ese tema. Bueno, entonces les voy a dejar entre hoy y mañana en el grupo un PDF de alguno de los parciales viejos, como para que tengan para practicar. Y el lunes los hacemos, ¿sí? Es como que yo rindo el parcial. ¿Qué les parece? Bueno, para repasar. Y la idea del miércoles, que yo no les dije nada, pero la idea del miércoles es dar consulta, porque como no tengo que adelantar clases, y no sé si Franco puede el miércoles de 2 a 4 estar, y si alguno de los ayudantes puede, usamos ese día como clase de consulta y no agregamos otra consulta. No sé, está Franco y están... Sí, hola Guille. Sí, yo puedo, yo no tengo problema. Bueno, y si alguno de los ayudantes puede también, y creo que usando esa clase no hace falta agregar consultas, ¿sí? Claro, pues a Hola. mí la clase pasada me habían preguntado si iba a haber alguna consulta extra, pero si ya usamos el horario de clase, mejor. Sí, porque yo ya, digamos, ya me adelanté, ya está, entonces ya uso el lunes para repasar
Y bueno, y el miércoles usamos todos, porque si no es como que no hace falta, me parece nada más. Entonces, Pamela, ¿vos podés el miércoles Sí, a las 2? sí, sí, yo puedo. Así que usamos y hacemos, después de Juan, 4 salas o hacemos 3 salas y vamos como bastante personalizados, los vamos a poder atender, así que me parece que va a estar bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, por mí sí, está muy bueno. Genial. Entonces, bueno, hoy había una actividad que figura en el cronograma, que es el simulacro de parcial, pero eso es para los virtuales, para ver cómo manejarnos, pero creo que todos los que rinden virtual ya rindieron alguna vez, entonces no hacemos el simulacro. Nadie pidió hacerlo, así que no vale la pena con los que ya rindieron, ¿no? Y los nuevos por ahí no rinden virtual, rinden presencial, así que ahora es todo consulta, así que aprovechen los ayudantes. Bueno, Franco, entonces te pongo... Guille, pasame si querés los controles. No estaba entonces, ¿no? No, todavía no lo hice. ¿Verdad? Que hago 2 grupos entonces. Juan viajaba, hoy no está Juan. Claro, no me acordaba. Bueno, No sé qué estoy haciendo acá, que apreté. A ver si ahora me deja. Es porque no me pongo los lentes y no lo encuentro. Acá sí. Porque salen un montón de cosas y acá está. Ahora sí, ¿no? Ahí te llegó. ahora sí. Buenísimo. Bueno, trabajen. Estudien. Sí, ahora ven a avanzar, O sea, consultar. todavía tenemos una semana, así que hay tiempo suficiente de terminar todos los ejercicios, ¿sí? Así que bueno, nos vemos entonces. Chau. Chau, chau. Guille. Guille.